Solo en ti confiaré, yo me defenderé, al fin pues yo sé que tú estás, siempre para pelear, nos dejas a buscar y siempre vivirás. Aleluya. Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué temas hemos venido trabajando? ¿Qué hemos estado hablando? Sí. A ver, ¿quién podría ser? ¿Cómo Carmen, Yulisa, a ver, ¿de qué temas hemos venido trabajando y qué es lo que recordamos? A ver, de la clase del día de hoy. reconocer un sujeto? Ya, ¿cómo reconocer al La sujeto? estructura del sujeto, Miss. La estructura del sujeto, del sintagma nominal, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a encontrar dentro del sintagma nominal? Núcleo y modificadores, Miss. Ya, los núcleos y los modificadores, falta un elemento ahí. Falta un elemento. ¿Cuál es ese? Aparte del núcleo y los modificadores, ¿qué elemento falta? El sujeto, Miss. ¿El sujeto?
Ya ni vuelve, llévatelo. ¿Cuál es ese elemento? Cuando nosotros vamos a tener algunas palabras sustantivadas. ¿Cómo se le conoce? A ver, tuvo que haber. Ah, pasa, hijo, pasa. Pasa. Ajá. Ah, con eso ya mejor. Ya, hostia, no te vayas. Sí, supera hoy. Miss, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Hemos trabajado la estructura de la palabra, ¿cierto? Del sujeto de sintagma nominal. Ahora, dentro de ello, uno de ustedes me comentaba y me decía, Miss, la estructura está compuesta por el núcleo y sus modificadores. Aparte de ello, ¿por qué otro elemento está conformado? Falta un elemento ahí. Emma, no te preocupes, comprendo la situación. ¿Cuál es ese elemento, chicos? Que vamos a usar con algunas palabras sustantivadas. ¿Ninguno? ¿Ninguno, chicos? ¿Es el núcleo, Miss? No, tenemos al núcleo de los modificadores. ¿Qué otro elemento más forma parte del sintagma nominal? ¿Los pronombres? No. Que no me acuerdo, Miss. Las aposiciones, chicos. ¿Ya? La aposición forma parte también de mi sintagma nominal. ¿Ya? No, el adjetivo no tiene nada que ver acá. Sí, dentro de los modificadores, sí, se habla ahí de los adjetivos. ¿Cómo yo reconozco a mi núcleo? Dentro del sintagma nominal, ¿cómo reconozco al núcleo? ¿Cuáles son las características para yo poder identificarlo? ¿Se pregunta de quién se está hablando? ¿Quién o quiénes? ¿Cierto? Esa es una de las técnicas. ¿La otra técnica cuál es? Modificar, Miss. ¿Cómo? Modificar. Modificando ya. ¿Qué es lo que modifico? ¿Qué es lo que yo modifico para poder identificar?
¿A qué palabra modifico o cambio para poder identificar yo al núcleo? Ya, modificar una de las palabras, pero para yo modificar, modifico a una de las palabras, no modifico a todos. ¿A qué palabra modifico? ¿Nadie, chicos? A ver, yo debo de... Ya, muy bien, Carmen. A ver, yo debo de modificar al verbo. Aquí cuando nosotros modificamos al verbo, vamos a poder identificar automáticamente a mi núcleo. ¿Por qué? Porque va a cambiar en género o en número. Al cambiar de género y de número, automáticamente va a perder el sentido mi oración. Por ende, automáticamente voy a tener que modificar a mi sustantivo, a mi núcleo. Y esa es la forma adecuada de yo poder identificarlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de los modificadores tenemos dos tipos de modificadores. ¿Cuáles son? La pregunta es, hemos ¿Puede trabajado ser directo cuando se acompaña directamente al núcleo? ya. ¿Cuáles son esos dos tipos de modificadores que nosotros hemos trabajado? Directos e Tenemos dos, indirectos. directo e indirecto, ¿ya? Directo e indirecto, que nosotros debemos de conocer. ¿Ya? El modificador directo, ¿cómo lo identifico? ¿Ya? ¿Cómo identifico yo al directo, chicos? ¿Ya? Los adjetivos ¿Se acompaña directamente al núcleo? acompañan directamente al núcleo sin ningún nexo. ¿Qué tipo de palabras forman parte del modificador directo?
¿Qué tipo de palabras cumple la función de modificador directo, chicos? ¿Cómo fue la pregunta, Miss? ¿Qué tipo de palabras forman parte o cumplen la función de modificador directo? Ahí una de sus compañeras manifestaba uno de ellos que son los adjetivos. ¿Cuál es la otra palabra? No, aditiva no tiene nada que ver, chicos. El complemento directo es exigido del verbo. A ver, la definición que me están dando está correcta, ¿sí? Que son aquellos que van a ir directamente acompañando a mi núcleo, sin ningún nexo. Una de las palabras que cumple la función de modificador directo es los adjetivos. ¿Cuál es la otra? No, los pronombres no forman parte de los modificadores directos. Por ejemplo, cuando yo digo la niña hermosa, dentro de esa oración, ¿quiénes cumplen la función de modificador directo? Hermosa. Ya, hermosa, solamente hermosa, La niña hermosa. toda la oración, o qué palabras nada más cumplen la función de modificador directo. No, porque ahí, ¿cuál es el núcleo, chicos? Dentro de la oración que les he brindado, ¿cuál es el núcleo? No tendrá muy que un poco nomás. Ajá, quería preguntar. La niña, Miss. Claro, pero Niña, solamente niña cumple la función de núcleo. Y hermosa y ¿qué tipo de palabra es? no, pues también lo tiene, pero no tengo tanto ahí. Pero no te olvides que temprano preguntas. Un La que, artículo. ¿cómo? Un artículo. Es un artículo. Y hermosa, ¿qué tipo de palabra es? Que pregunte que si está ahí y si tiene para
¿Adjetivo? Es un adjetivo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes cumplen la función de modificador directo? ¿Quiénes cumplen la función de modificador directo, chicas? Chicos, lo acabamos de descifrar. ¿Qué tipo de palabras cumplen la función de modificador directo? Lisa, lo acabamos de descifrar, chicos, los artículos y los adjetivos. Ustedes mismos lo acaban de descifrar. ¿Sí? Son esos dos tipos de palabras quienes cumplen la función de modificador directo. El sustantivo no, porque el sustantivo es el núcleo de mi oración. Niña, cuando yo digo niña, es el núcleo de mi oración. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? ¡Agua! ¡Pilaras por el agua! ¿Me dejo entender? Sí, mi. ¿Ya? Por favor. Entonces, ahora, ¿y quiénes cumplen la función de modificador indirecto? ¿Qué tipo de palabras? ¿Qué tipo de palabras cumplen la función de modificador indirecto? ¿Cuánto va a esperar? Chicos, o mejor dicho, ¿qué son los modificadores indirectos? ¿Qué función cumplen los modificadores indirectos dentro de una oración? Modifica el núcleo, ¿ya? Modifica el núcleo, ¿qué más hace? A ver, hemos visto, me parece que no han estado atentos a la clase, chicos. A ver, hemos visto esto. La estructura del sujeto va a estar compuesto por el núcleo, por un modificador directo, un modificador indirecto y la posición específica. Cuando yo hablo de modificador indirecto, va a ser un tipo de palabra, generalmente va a estar compuesto por los adjetivos, por los artículos, pronombres o combinaciones de adjetivos. Pero lo característico de ellos son que van a estar acompañados siempre por un nexo, van a tener un nexo, no van a estar como los modificadores directos sin nexo. Por ejemplo, un adjetivo está directamente al lado del sustantivo, no está acompañado de ningún nexo. En cambio, en el modificador indirecto, sí. Ya, por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. ¿Y cuál es el nexo en esa oración? De castellano, Miss. La palabra de.
es mi nexo, porque castellano, ¿qué función cumple? Castellano, ¿qué tipo de palabras, chicos? Adjetivo. Es un adjetivo. Y como ustedes se dan cuenta, está acompañado por un nexo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Y la posición específica ya son adjetivos sustantivados, ¿cierto? Que se juntan a un sustantivo especificándolo. ¿Ya? Cuando yo voy a seguir hablando o mostrar una característica de mi propio Sustantivo. de mi propio sustantivo. ¿Ya? Tengan en cuenta ello, chicos. ¿Ya? Hemos trabajado ese el día de hoy. Me parece extraño que solamente sean pocos los que están participando. Recuerden que la participación también cuenta en la calificación de sus y tienen una nota adicional con la participación de las clases, chicos. Buenas noches, disculpa que le interrumpe, y lo que pasa, justo estaba comentando que yo estoy manejando y no puedo estar justo poniendo el audio por el bullicio, todo. Le pido que me disculpe más bien. Entiendo. Como yo les decía la clase del día de ayer, si tienen alguna dificultad, algún inconveniente, me la dan a conocer por el chat o al inicio de la clase para yo poder tomarles en cuenta, ¿sí? Mis Porque buenas a veces noches. yo les llamo, por ejemplo, hay varios estudiantes que los llamo, que veo que activan su audio, a veces hablan, y cuando se les hace alguna pregunta, apagan el audio y ya no participan. Entonces, la idea es de que ustedes me digan si tienen dificultades y, por ejemplo, si yo les hago una pregunta y no la conocen, me gustaría que me dijeran, Miss, no entiendo o no comprendo o no me recuerdo, como varios me lo han hecho saber al inicio de la sesión. Ya, Mis eso buenas es lo que noches. sería la recomendación. Dime, Stephanie. Yo le hablé a la señorita que no podía presentarme ayer por motivos de trabajo. He entrado recién a trabajar a una fábrica y no me Ah, ya, permiten tener el no hay celular. problema, Sí, no hay problema. no estoy al día que clase andaba ayer. Ah, ya, no, más que todo va la recomendación para aquellos que normalmente están participando, ¿sí? Y como les digo, ¿no? Les vuelvo a recalcar que cuando yo llame, por ejemplo, están activos, por ejemplo, Stephanie, ¿no? Ahorita me habla, por ejemplo, y tiene el audio, tiene la actividad, ¿cierto? Y no tiene ninguna dificultad. Ya, Pero mis. cuando quizás se le haga una pregunta y Stephanie ya no responde o se sale de la reunión, ya da a comprender otra situación. Es Claro, comprensible. mis, sí entiendo. No hay problema por mi parte. Más bien de repente quizás ya no voy a poder entrar los sábados a clases porque a veces hay días que sí hay los sábados trabajo y a veces no. Entonces no sabré decirle y no me permiten entrar el celular dentro de donde trabajamos. Sí, entiendo. Aparte Ahí, el ruido, todo no se va a escuchar tampoco. claro. Sí, es comprensible. Yo la verdad los entiendo, como digo, hay varios de sus compañeros que al inicio de clase, por eso es que comentan y me escriben, porque ya saben cómo es más o menos la Sí, temática, ¿no? ya, y si en caso Y estoy es que libre ya normal entro también, pues, ¿no? claro, en la Ya. posibilidad y lo mayor posible, me gustaría que estén atentos y puedan participar, porque son temas sumamente importantes que nos van a ayudar para nuestro día a día, ¿no? Sí, ya, ¿Sí? gracias. Bueno, Miss, continuamos. buenas noches. Disculpa la tardanza, acabo de entrar y yo estaba bien ocupada. Ya, Violeta, no te preocupes, por favor, continuamos con el tema, ¿sí? Cuando se Disculpe, conectan que le tarde, corte por las favor, clases. ¿sí? Mire, disculpe, que lo que sucede, Miss, es que el día de ayer, el día de ayer, Miss, no se podía entender muy bien las clases, porque bien claro, creo que antes de iniciar las clases, hemos tenido una charla para poder levantar la mano, para poder participar, porque Miss, a veces usted pregunta, llama por nombre,
Entonces, hay personas, mis, que están hablando, habla el otro, o sea, hablan al mismo tiempo y no se entiende. Entonces, a usted no le permiten de explicar las clases, entonces no hay la forma de entender, mis. No nos dejan entender. Claro, y Por cuando hay eso, esa bien claro. dificultad, chicos, yo normalmente tengo la posibilidad de poder silenciar a todos ustedes, ¿sí? Pero me gustaría, por favor, si es para participar, como dice su compañera, levantar la mano. Pero si yo llamo, por ejemplo, digo, Luz, a ver, respóndeme la siguiente pregunta, solamente Luz debe de hablar. Si a otra persona desea participar cuando Luz no respondió, ya es otra situación, ¿sí? Pero si tienen alguna interferencia o algo, por favor, mantener el audio apagado, ¿sí? Muy bien, chicos, con estas aclaraciones para las demás clases de aquí en adelante, continuamos con el tema. Sí, entonces la clase del día de ayer hemos visto la formación, ¿no? De cómo yo cuando elaboro, mayormente esta estructura de la cual nosotros hemos conocido, las vamos a tener en cuenta al momento de escribir nuestra oración. Ya, cuando yo escribo la oración, ya voy a poder identificar cuál es mi sustantivo, cuál es mi adjetivo, cuál es mi modificador, porque como ustedes se percatan, si es que yo no cumplo quizás con esta secuencia o con esta estructura, mi texto o mi oración va a perder sentido, no va a tener coherencia. Ya, y esa es una de las finalidades de poder conocer la estructura de mi oración. Ya, como ustedes se percatan, no solamente está compuesto por un elemento, tiene varios elementos más. ¿Ya? Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre la acentuación. Vamos a hablar de dos tipos de acentuación. Primero, tener claro que cuando nosotros hablamos de la acentuación, nos vamos a referir a aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz, ¿sí? En una de sus sílabas, ¿ya? Aquí vamos a ver sílaba por sílaba. El análisis es la sílaba, ¿ya? Por eso es fundamental yo saber también el adecuado y correcto silabeo, ¿ya? Entonces, la acentuación, ¿qué es? Es el sonido que nosotros emitimos con mucho más énfasis en una sílaba de la palabra que yo contenga, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de acentuación, ¿ya? Vamos a encontrar un tipo de acentuación que yo voy a encontrar frecuentemente en todas mis palabras, en todas sin excepción, ¿sí? Pero el otro tipo de acentuación se va a regir o se va a basar solamente en reglas. Siempre y cuando cumpla con la regla que se les plantea, yo voy a poder hacer uso del otro acento. Entonces, ¿cómo se llama? Tengo dos tipos de acento. Acento prosódico y acento ortográfico. El acento prosódico son todas las palabras la van a contener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el sonido que yo emito con mucho más énfasis. ¿Sí? Y todas las palabras van a contener acento prosódico, toditas. Las que sí solamente van a contener de acuerdo a las reglas, siempre y cuando las respeten, van a ser los acentos ortográficos, ¿ya? O el acento ortográfico. Esa pequeña línea o llamada vírgula que nosotros colocamos en una de las sílabas de la palabra se le conoce como acento ortográfico. Y como ustedes se han podido percatar, no todas las palabras la poseen. Mientras que el acento prosódico sí va a estar compuesta por todas las palabras. Toditas las palabras van a tener. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra campo. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En can, En la sílaba can. camp, ¿cierto? Camp. Ahora, ¿por qué creen que yo no tildo esa palabra? ¿Por qué consideran que esa palabra no lleva tilde, chicos? Porque tiene acento aprosódico.
No, toditas las palabras van a tener acento prosódico, todas sin ninguna excepción, ¿ya? Ahora, yo no tildo esta palabra porque uno es una palabra grave y no se está basando en la regla. Es por eso que yo no la tildo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la palabra común, pero esta palabra tiene también mayor fuerza de voz, ¿ya? Tiene mayor fuerza de voz en la segunda sílaba, en la mu. Pero yo la tildo, ¿por qué? Porque cumple con una de las reglas de acentuación ortográfica, las cuales las vamos a ver ahora, ¿ya? Pero lo que sí no se deben de olvidar es que el acento prosódico las poseen todas las palabras. Ahora, para yo poder tildar una palabra, lo primero que debo de hacer es identificar el acento prosódico de todas. Recién ahí voy a verificar si cumple o no con una de las reglas para poder yo tildarlo. Pero lo que debo de identificar correctamente es el acento prosódico. Entonces, ¿cuáles son esas reglas generales de tildación que yo debo de tener en cuenta? Son 4. Las agudas, las graves o también llamadas llanas, esdrújulas y las sobresdrújulas. Son 4 reglas que yo debo de tener en claro para poder tildar una palabra, ¿ya? Por ejemplo, tengo las agudas. Cuando yo voy a decir que una palabra es aguda y la puedo tildar, es cuando su acento prosódico va a estar ubicado en la última sílaba. Si su acento prosódico está en la última sílaba y terminan en vocal o en N o en S, yo puedo tildar esa palabra, siempre y cuando cumpla con esta regla, ¿no? Ahora, si por ejemplo mi palabra tiene el acento prosódico en la última sílaba, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, ¿podré tildarla? No, No podré tildarla. ¿Por qué? ¿Por qué no podré tildarla? Porque no termina en una vocal o en la N o en la S misma. Exacto, porque no termina en una vocal o en N o en S. Entonces, a esa palabra la vamos a llamar que es una palabra aguda, pero es aguda sin tilde. ¿Ya? Es aguda sin tilde. Entonces, lo primero que yo debo de identificar qué cosa es el acento prosódico. ¿Ya? Si su acento prosódico es el adecuado y cumple y dice que está en la última sílaba y termina en NS vocal, yo tildo esa palabra. Pero si mi palabra tiene solamente el acento prosódico adecuado, de acuerdo a la norma, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, yo no la tildo. ¿Ya? Ahora, siguiente, regla es palabras graves o llanas. ¿A qué llamamos palabras graves o llanas? Son las que van a poseer acento prosódico, ¿sí? En la penúltima sílaba. ¿Sí? Empezamos desde el final, vamos retrocediendo, ¿ya? Ahora, su acento prosódico, ¿dónde está ubicado de las palabras graves? En la penúltima sílaba. Y yo solamente voy a tildar estas palabras que tienen el acento prosódico en la penúltima sílaba, las voy a tildar sí solamente siempre y cuando no termine ni en N, ni en S, ni en vocal. Si termina en cualquier otra consonante y su acento prosódico está en la penúltima sílaba, yo la tildo, ¿ya? Yo la tildo, pero si no termina, o mejor dicho, termina en N, S o vocal y su acento prosódico está en la penúltima sílaba, yo no la tildo, ¿ya? Las graves se tildan siempre y cuando su acento prosódico esté en la penúltima sílaba y termine en una consonante que sea distinto a la NS o vocal, ¿ya? Muy bien, por eso, por ejemplo, anterior les presenté la palabra campo. Viviré, viviré. A ver, viviré. Viviré, ¿qué tipo de palabra será?
¿Grave o aguda? Ahí, viviré, me estás enviando con tilde. ¿Qué tipo de palabra sería? Aguda, Miss. Aguda, ¿ya? ¿Y por qué yo la estoy tildando? Porque termina en vocal. Pero les decía, por ejemplo, al inicio les presenté la palabra campo, ¿cierto? La palabra campo. Ahora, campo, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En campo. ¿Qué número de sílabas sería? Última, penúltima. Penúltimo, profe. Penúltima sílaba. Entonces, ahora entiendo por qué yo no tildo con la palabra campo. ¿Por qué yo no tildo la palabra campo? Si su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, sería una grave. Porque termina en vocal, profe. Termina en vocal. Por eso es que yo no tildo esa palabra. Es grave, sí, pero es una grave sin. Es una palabra grave sin. Sin tilde. Sin tilde. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo la palabra campo no la tildo, ¿ya? Lo fundamental en estas palabras es que yo identifique correctamente su acento prosódico. Acá tenemos algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, Rímac, López o frágil, ¿ya? Ahora, la siguiente regla es la palabra esdrújula. Cuando yo voy a tildar las esdrújulas y dónde tienen la mayor fuerza de voz, su mayor fuerza de voz va a estar en la antepenúltima sílaba. Y todas las voy a tildar sin excepción, toditas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar correctamente, tanto de las esdrújulas como de las sobresdrújulas? Es su acento prosódico. Si yo identifico correctamente y su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, yo podré decir que esta palabra es esdrújula y la tildo automáticamente. Ahora, si por ejemplo mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la traza antepenúltima, diré que es una palabra sobresdrújula y también la tildo sin ninguna excepción. En las esdrújulas y en las sobresdrújulas, lo que yo debo de tener en cuenta nada más es su acento prosódico. No importa si termina en N, si termina en S, o en vocal o en la otra consonante, no importa en eso, solamente su acento prosódico. ¿Ya? Entonces, en las 4 reglas de tildación que nosotros conozcamos o conocemos ahora, debemos de tener en cuenta, ¿sí? Ya, entiendo, Yulisa. A ver, entonces, en estas 4 reglas de tildación, lo que yo debo de tener en cuenta y primordial debe de ser es la identificación adecuada y correcta del acento prosódico. Si yo identifico adecuadamente mi acento prosódico, estaré identificando correctamente sus tildes. ¿Sí? Hasta aquí, ¿me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ahora, una estrategia para yo conocer, ¿sí? E identificar el acento prosódico correcto de cada palabra es la siguiente regla, ¿ya? O mejor dicho, la siguiente técnica, que la vamos a conocer como... Ay, se cayó. La vamos a conocer como el SEGA, ¿ya? Esta es una técnica para yo poder identificar. ¿Por qué? Porque el SEGA, ¿la abreviación de qué es? La palabra SEGA, ¿abreviación de qué es?
chicas. Disculpa, dijo, no le Miss? entendí, Miss, no le entendí, disculpe. ¿Puede repetir, por favor? La palabra SEGA, ¿de qué abreviación es? ¿De qué palabra es la abreviación? ¿O de qué deriva? A ver, la palabra SEGA es la abreviación de las 4 reglas de tildación. A de aguda, G de grave, E de esdrújula y S de sobresdrújula. ¿Ya? Esa es la abreviación. Por eso vamos a conocer esta pequeña técnica como la técnica del SEGA, que yo al ubicarlos de esta manera que ustedes lo están observando, pueden verificar que el leer o el ubicarlo o conocer la ubicación de mi sílaba es de derecha a izquierda, de adelante para atrás, es como yo debo de identificarlo, ¿ya? De esta manera, de adelante para Atrás. para atrás. Si mi sílaba recae en la fila de la A, su mayor fuerza de voz, ¿qué diré? ¿Qué tipo de palabra será? Si mi mayor fuerza de voz recae en la fila de la A del SEGA, ¿qué tipo de palabra será? Aguda, Miss. Aguda. Graves. Si Graves, cae, Aguda, Miss. aguda. Si Agudas. recae en la sección de la G, Grave. grave. Y si recae en la sección de la E, Esdrújula. ya. Y si cae en la S, Sobre esdrújula. brújula. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica que yo debo de conocer. Ahora, tengo la palabra América. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la me. En la me. Entonces, Me. ¿qué tipo de palabra será? Esdrújula, Miss. Esdrújula. ¿Qué nos dice la norma de las esdrújulas? Que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ya, ¿y qué debo de hacer? ¿Tildo o no tildo? Tildarlo, obviamente, Miss. Tildarlo sin ninguna excepción. Esa es la forma adecuada y correcta. Ya lo pueden tomar foto o tener en cuenta para que ustedes puedan identificar adecuadamente, sí, su acento prosódico. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Ya, Miss, ¿lo puede regresar para tomarle captura? No lo puede tomar. Disculpe. ya, ahí está. Miss, disculpe, ¿esta clase también está siendo grabada? Sí, sí está siendo grabada, chicas. Ok, gracias. Ya, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. Muy bien. Ahora, vamos a poner en práctica lo que acabamos de hacer. ¿Sí? A ver, van a tener 3 minutos para que me puedan silabiar e identificar dónde se encuentra su acento prosódico y si tildo o no tildo estas palabras. 3 minutos y lo hacemos conmigo. A ver.
Muy bien, chicos, ¿terminaron? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. ¿Culminaron? Sí, Miss, sí. Muy bien, a ver, la primera palabra, cuaderno. ¿Cuántas sílabas tiene? Chicos, 3, Miss. sílabas. Tres sílabas, Miss. muy bien, tiene 3 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la E. En la E, Miss. No, aquí se ve por sílaba. En la primera, segunda, tercera sílaba. En la primera, Miss. Cuá. En cua, porque si fuese la der, yo diría cuaderno, ¿cierto? Y no tendría sentido. Entonces tiene la mayor fuerza de voz en la cua, En la ¿cierto? cuá. En la cua. Ahora, en la cua, ¿está bien? Cuader, Miss. no. Yo digo cuaderno, o digo cuaderno. Porque si fuese en la cua, diría que esta palabra, ¿qué tipo de palabra sería? Esdrújula. Y la tendría que tildar, y cuaderno no lleva tilde. ¿Cierto? Así es, Miss. ¿Ya? ¿Y dónde entonces tiene la mayor fuerza de voz? Tiene La en Cua. la der. En la der. ¿Ya? En la der. Ay. Siguiente palabra. Masa. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En más. Ma. En la ma. Y no la tildo, ¿por qué? Porque ambas palabras que ustedes me están manifestando son graves, pero no van con la norma que se les ha especificado, ¿cierto? Su terminación no. ¿Ya? Sí, Muy Miss. bien, chicos. Hasta ahí. ¿Me dejé entender? ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, entendimos, Miss. Sí, Muy Miss. bien. Lo culminan, por favor, esto y me lo envían a mi WhatsApp para poder verificar cómo lo han